Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Baldur's Gate 3. Vamos a continuar porque hoy voy a hacer un directo de grabación rapidito. Una horita y media, dos, como mucho. Entre hora y media y 2 horas, ¿vale? Vamos a intentar hacer lo que nos queda antes de meternos en Underdark, que ya sabéis que nos hemos metido, pero volvimos para hacernos el resto de cosas. Tenemos que hacer la fiesta en el campamento después de haber ayudado a los... a los tieflings. Vale, y tengo que hablar con Halsing primero, ¿vale? Y luego ya nos iremos al pantano. Es la zona que descubrimos ayer, que no habíamos descubierto todavía. Vale, señor Halsing. Ahí, para arriba. A ver si logro encontrarlo. ¿Está por aquí abajo? Puede ser que esté abajo, ¿no? Por aquí, ¿no? ¿Cómo que no se puede llegar al destino? A ver, por aquí, por aquí. A veces que se frena esto, tío. Aquí abajo está, tío. ¿Qué van en sigilo o algo o qué, tío? Aquí no habrá nada, ¿no? Agujero. ¿Este agujero? Ya tengo curiosidad ahora, espérate. Bueno, baja. Agujero. Ah, vale, pero es uno de estos tipos de madriguera. ¿Pero se podrá romper como se hace con otros agujeros? No. No se puede. Vale. Vale, vámonos. Señor Halsing, ¿dónde está usted? Esto han terminado ya con el... Ah, está aquí, gente, está aquí. Está echándole el repapolvo a Keiga, que sabéis que eso era un poco dura. You took it upon yourself to undertake the rite of thorns. I ought to exile you from this place. Forever. Instead, I shall listen to the explanation that you owe me. I owe you nothing. Goblins swarmed us like roaches while you stumbled after the past. You chose to abandon us. I chose to protect us. Silence! The rite has been ended. I will allow you to stay, but consider yourself a novice anew. You have forgotten the ways of the druids, our place in the natural order. You shall learn it all once again, right here. Backslide, and nature's fury will crush you. ¿Ha quedado clarito? As you wish, Master Halsing. Que lo sepas. Y ya está. Intentó encarcelar a una niña. Pues os vais a hartar de ella. Tiene un espíritu muy vivo, por decir algo. No hace falta tratarla con tanta dureza, ¿no? Ha sido demasiado indulgente. Por su culpa hay mala gente entre tiflis y druidas. Ha sido demasiado indulgente. Spilled blood will not right bad blood. Allow me to deal with my own. I still have need of her. Vale. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The grove stands. Nature prevails. I owe you my thanks. And an introduction. I am Halsing, first druid of the Emerald Grove. And I sense you have a problem you seek my help with. Sí, tengo un parásito de los azotamentes en la cabeza. Necesito que me ayudes a deshacerme de él. Directo al grano. It's true. I can feel it right now.
Oak Father preserve you, child. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the absolute like the true souls do. How is this possible? Escapé de una nave de los ilícidos después de que me infectaran. Quizás interrumpió el proceso. Perhaps. But I wouldn't want to place all my faith in blind luck. Someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic. I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. At the Goblin camp, I hoped to find a way to remove the tadpoles. I failed, but I did find the next best thing. I found out where they come from. I will do what I can to help you. Let us speak tomorrow. You and I both have matters to see to first. As for what you've done for the Grove, speak to Wrath. He will see to your reward. Con Raz. Espero que esta arboleda tuya mereciera el derramamiento de sangre. Bueno, ¿y ahora qué? The journey to Moonrise Towers, and all the dangers that entails. But that's tomorrow's problem. Take some time for yourself tonight. Rest, celebrate. Come morning, I'll be by your side. Que no se nos olviden los Githyanki, ¿verdad? It is the will of Sylvanus. Sylvanus would not command us to invite rot into our midst. Oh, child. You have drifted far from the Oak Father's teachings. Raz. ¿Y quién era Raz, tío? Salva al primero entre los druidas. Habla con Raz. ¿Pero habla ahora? Sí, ¿no? Puedo hablar con él para la... Me ha dicho para la recompensa, ¿no? ¿Dónde está? No sé para dónde estoy yendo. Estoy yendo al revés, gente. Tengo que ir al norte. Noroeste. Noroeste es para acá. Por aquí. Here we go. Este, pobrecito, que a este le robamos. Pero era por una cosa buena. You done it. You brought Halcyon back. Thank you. No, thanks is not enough. May Sylvanus bless you for all your days. I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. No creo que acabar con un campamento entero de goblins sea una tarea fácil. Fair enough. I should not have underestimated you. And I promised you a reward, didn't I? Where is the rune? My apologies. It seems to have been taken. Forgive me. I can only offer my gratitude and pray Sylvanus protects you on your journey. I'm no fan of those devils either, but they're leaving. O sea, que me iba a regalar la runa que yo le robé, gente. Tranquilo, que ya la tengo yo. No te preocupes, Raz. Claro, es la runa que le quitamos pero para entrar al templo este que hay aquí dentro. Bueno, al día sí, hay que ir a pegarse a la fiesta, gente. Viaja a las torres de Alzaluna. ¿Vale? That's the Halcyon's home, by Sylvanus' mercy. It might have been better if he'd stayed away. Vale. Don't say that. Come Ah, pues acampa. in those strays and then he just left. Y Stucky.
A ver, primero le doy aquí a esto, ¿no? La pobre Leitzel. Su armadura al final no sé si la lleva al campamento, no sé lo que hice con ella. You're handsome. Bueno, No, no. estamos de fiestuki. Toddlers are easier to please than you lot. Roland. Carla. Would you look at this place? All these people happy because of us. It's nice to be somewhere where good is still possible. And with good potations too. ¿Montabais fiestas así en Averno? Not so much. You spend the whole time avoiding swords and schemes. Plus, people just get nastier as the night wears on. I tried to make friends at first. Learned my lesson fast. Pide los Better pelos to de keep Ciri. yourself in hell. Madre mía, si lo iba a saber no me compro una mesa negra, gente. Por Dios. Mañana me compré un aspirador nuevo. Se me ha roto el que tenía de mano. ¿Estás disfrutando? Fuck yes. I'm celebrating my freedom and our friendship and these folks' bright future besides. All I need now is a fire retardant lover to get lost in till sunrise. Creo que ya he reunido lo suficiente para decirte cuánto me gusta. Hostia, también le podemos tirar los trastos. Vamos a tirar los trastos a todos, gente. A ver qué pasa. Ah, come on. Let's not spoil an effective thing. You point, I rage, we win. Doesn't need to Al be more final, complicated than that. la que queremos nosotros, que es Sadujar, está haciendo la más estrecha. No quiere nada. ¿Quién es? La Crisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hope you're enjoying the night, hero. I certainly am. Cheers to many more like this. Muy bien. Astarion, ¿cómo va la cosa? You know, I never pictured myself as a hero. Never thought I'd be the one they'd toast for saving so many lives. And now that I'm here... I hate it. This is awful. ¿En serio? ¿Salvar vidas es terrible? We killed some goblins to save some tieflings. The tally of lives didn't change much. But what do I get for all my hard work? A pat on the head and vinegar for wine. Quéjate cuanto quieras. Yo voy a pasármelo bien, tío. Vete By por all ahí. means, go and enjoy yourself. I'll be here, waiting for the sunrise. Pues muy bien. ¿Qué le haces a rascar? Hostia, ¿hay nivel 2? Bueno. ¿Y cómo será el nivel 2 de hablar con los animales? I like these people. They're joyful. It's contagious. Vale. Cal, ¿qué tal? Patience? Roland. Have you no respect for showmanship? Having performance issues, Roland. Hush you. And behold! Oh. Eso es todo. Las. Adoring applause? You're too kind. Remember when he could barely cast that? They grow up so fast. Never have I met such troglodytes. Now, pass the wine. Déjame el vino, venga, va. ¿Este quién es? Este lleva borracho. Think of it. No more caves, no more tents, no more running away. We'll be in a city with roads and markets and homes. Esa es la actitud.
Carón. Look at them all. Guzzling poison like we've the right to be happy. Hostia, ha llegado el pesimista del pueblo. Hemos sobrevivido, eso siempre es algo digno de celebrar. ¿Eres así desagradable por naturaleza o lo haces a propósito, tío? I'm the only one showing proper, sober respect. We survived. Others didn't. Pesado. Y mustio, ¿se lo está pasando bien? Fate spins along as it should. Dost thou require a new ally? Ahora sí que me pide lo de la resurrección. Pero antes porque no funcionaba, gente. Ayer no funcionaba, tío. El mismo de antes. Ah, hells. Está I was hoping you wouldn't notice I was gone. ¿Estás bien? Pues claro que me he dado cuenta. Sin ti no hay fiesta, tío. Really? I'm honored. In truth, I don't feel in a festive mood, and I didn't want to cast a grey cloud over the night. I'm a devil. I love the people from the Grove, but I unsettle them deep down, as I seem to unsettle everyone nowadays. You don't want a devil at your party. Claws will pop the balloons, you see. And the sweet cakes don't taste half as good as raw eggs with this blasted forked tongue. Es que tienes unos cuernos imponentes, qué envidia me das. Ouch. You don't need to mock me when I'm feeling low. But, off with you. This is your day. Have a dance. Enjoy the music. ¿De verdad no sabes por qué te he seguido hasta aquí? Quiero bailar contigo. In truth, I always enjoyed a bit of pomp. I once beat the Baldur record for the most sarabands danced in a single evening, much to the exhaustion of the good ladies and gentlemen of the gate. I had years of lessons, but in truth, it's all about your partner. You cut quite a fine figure. I can just imagine leading you with an entire ballroom watching. But who am I fooling? I can't go back to that life. Pesadito, ¿eh? Si me conoces un baile, al menos un verso, ¿no? Hostias, no tengo bonificadores, qué cabrón. ¡Ay! Un puto 2. Este no quiere rollo. Nada, me la juego a la inspiración todo, gente. A ver si ligamos, coño. Vaya tela, tío, he perdido toda la inspiración para esto. Maybe another time. Now, you've got a party to get Hijo de to. puta. Don't Y forget no he grabado, tonight tendría que haber is grabado about antes. you. He perdido 3 puntos de inspiración, tío. There will be another time for us. ¿Seguro? ¿Cornecitos? Cabrón, me ha hecho perder toda la inspiración. Hijo de Satán. Beautiful night, don't you think? Nothing like a brush with destruction to make one appreciate the majesty of the celestial canvas. It's a view I would once have shared with my companion, though definitely unaccompanied by such revelry. She preferred it when we were alone, curled up before a crackling hearth with some ancient, esoteric tome between us. Ink glinting in the firelight. Espero que no estés hablando de Mistra otra vez. By a Gerorn's lost nose. Estás pesadito con Mistra, Speak of Tara, my Tressim, assistant, my constant companion through all the ills and tribulations my hubris has thrust upon me. She'd be most impressed by our efforts saving these tieflings. Proud, even. And I've given her little to be proud of recently.
After I was afflicted with my condition, I locked myself in my tower for an entire year. I was inconsolable, wallowing in my self-inflicted tragedy. I gave enough of myself, but Tara never did. Pregunta existencial. ¿Por qué los magos viven en torres? Research that led me to my treatment. Once we knew that magically infused items were the key, she went out to find them for me. She saved my life. After so long being cared for by someone else, it feels good to have repaid the favor. Not directly to Tara, but to these poor tieflings. I'm sure she would approve. Vale, debes ser muy lista para haber hecho todo eso. Como es Tara, debes de haberte sentido muy solo, si la única compañía que tenías era Tara. ¿Cómo es Tara? You remind me of her somewhat. There's a steeliness in you. An unwavering tenacity, even in the face of, to be frank, quite dire odds. Wish she were here for me to make a formal introduction. But I would never ask her to undertake such a journey. She's safer at home. Besides, she was always telling me I needed to spread my wings, so to speak. Find mortal friends instead of hanging onto Mistra's coattails. So that's what I'm doing. I hope. Mala suerte, en realidad soy una ninfa disfrazada. Así que te recuerda a tu mascota, qué romántico. Mala suerte, en realidad soy una ninfa disfrazada. Very funny. But as we all know, nymphs are sticklers when it comes to their bathing routines. You, my friend, haven't been near a fresh spring in a 10-day or more. Not that I don't appreciate your... ¿Me está diciendo que no me baño? Actually rather like it. Well, it seems as good a time as any for me to stop babbling on. No pares, ¿qué más te gusta de mí? Venga, va, dime. Were I to recite that list, I fear we'd be here at dusk tomorrow. Many things, I assure you. But a conversation better saved for another time. Vale. With my condition as volatile as it is, I fear any undue excitement may tip it over the edge, so to speak. Go! Indulge in the frivolities. They're good for the heart. And mine will be all the lighter to see you enjoying yourself. Oh, vale. A ver esta parejita. I need to dance. No, I need to lie down. Sherry! That's infernal for cheers. Or possibly turnip. O nabo. Aquí está Halsing. Teflor. Go on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll discuss your problem tomorrow. Se me ocurrió que tal vez te animases a tomarte unas copas conmigo. Podemos hacer otras cosas además de hablar. I'm sure there are. You strike me as extremely resourceful. But there are many grateful people here who want to spend time with you. I must not keep you all to myself. Esta noche no moja, As enjoyable as that may be. Ay, mierda, fiesta. Go on, enjoy yourself. Seek out some wine before it runs dry. There are a lot of thirsty people around here. Vale, tío. Teflor. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without, but even so, thank you. Mol. You came through for us. That's a change from most adults I know. ¿Esto era el ladronzuelo? No seas tan dura con tus mayores. Ciertamente, y ahora estás en deuda conmigo. Eso suena peligrosamente parecido a un cumplido. And that sounds like the wine drowning your wits. Go on, enjoy yourself. I've squirreled away a few extra bottles. When the barrel's tapped out, I'll be there to save the night. For a price, of course. A ver con el mini tiefling.
A ver, el tío. Aquí está el picadero. Habla con Ceflo, sí habla con él. Go on, do your rounds. Será luego, ¿no? I have seen the Githyanki tear a screaming Neogi's legs from its belly to fashion into blades, yet they could not match your nerve today. It was enough to drive me to madness. I smell their blood on you still. I smell your moisture. A glorious reward for a glorious battle. Go on, have your fun. And do not wipe away a single bead of sweat. It's intoxicating. Joder, con laser. Vale, la crisa, tal. Baltasado hard y ya estaría, ¿no? Everyone seems to be in high spirits. Strange. You know who I never thought I'd find myself caring for? ¿Yo? Your words, not mine. But not what I mean. I mean, desperate people. Like those refugees. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the grove. Yet we came through for them. We saved their lives. Odd. No es tan raro, hemos hecho lo correcto. That's more easily said by some than others. But nobody's here to debate right from wrong. Shadowheart trails off and glances around at the party. She turns back to you, mildly surprised you're still there. I thought you might have wanted to mingle with the others. Tú eres cuanta compañía necesito en este momento. That's so. I won't pretend I'm not surprised. We haven't always seen eye to eye, after all. Besides, I'm sure there's plenty of people who'll be keen to celebrate most thoroughly with you. Los demás, ¿qué quieres decir? ¿Estás segura? Igual que a los demás les gusta tan poco como a ti. Igual quiero celebrarlo contigo. Maybe you would, but I'm not cruel enough to get your hopes up, in spite of what some might believe. Creo que podría conquistarte si quisiera. No es tan mala, ¿no? Aunque fijas que eres mala de vez en cuando. Creo que podría conquistarte si quisiera. Oh, you do you? I'm not some dewy-eyed tiefling maiden you just saved. You'll need to do a lot more legwork before I commit to any hip work. Ya veo. Entonces, ¿es un no definitivo? Entiendo. Pero antes de irme, ¿cómo podríamos dejar a un lado nuestras desavenencias? What? Some advice on how to make me more bearable? All right, if you like. Respect my mission, my beliefs. Keep us focused on finding a cure. If you do that, well, I see no reason why we shouldn't get closer. Now, enough about me. Haven't you seen the way Gale's been stealing looks at you? Go on, see if he wants something. Or someone. No te hagas la dura. Joder. Pues ya estaría, ¿no? Ya está bien ya la fiesta, ¿no? Venga, todo el mundo a dormir. ¿Esta habla con ella? ¿Alfira? This might be the wine talking, but I'm feeling inspired. Thinking of writing my next song about you. But I need an angle. Any ideas? Lo cierto es que no. El valor, tal vez.
pero tú has visto este cuerpazo. Sería un crimen que no hubiese canciones sobre él. Sinceramente preferiría que no lo hiciese como oiga mi nombre en una canción, te juro que te mata. Pero tú has visto este cuerpazo, hija. One raunchy ballad coming up. Una balada guarrona. Venga ya, pero tócala ya, que la oiga. Buzz of celebration quiets to a soothing hum as you approach your bunk. You've picked up a few pleasant memories on your journey amongst your struggles. Fantasear mientras transcurre la noche sobre lo que podría mostrarte Gale de la urdimbre. Meterte en la cama con la esperanza de soñar con Will. Irte a la cama y pensar en Leithel. Dormir a solas. You sleep alone, uplifted by memories of your recent triumphs. I trust you enjoyed your evening. After all your efforts, it was well deserved. It may be some time before you're afforded another such night. There is much to be done, and I promised I would help you however I could. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. The journey specifically, it's extremely perilous, though it seems you're well accustomed to navigating danger. We get a cure and the chance to hit these arseholes where they live. Sounds good. ¿Qué tiene de peligroso? To get to the towers, you'll need to pass through a terrible place. Un lugar horrible, un lugar maldito. Place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Any who linger are twisted by the curse. They become shadow beings, tormented, dangerous souls. Por lo que parece no me queda más opción. Debo encontrar la forma de cruzar ese lugar. You're half right. You have to get to Moonrise, but you still have a choice of how to get there. You could go overland, along the Risen Road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the shadow se puede llegar eventually. Por el templo Goblin. There is a tunnel somewhere in the ruined temple of Seluna. Por el Underdark, que lleva al Underdark, el templo Goblin. Hay un paso también por donde está lo de los Githyanki. Before rallying a whole army of dark justiciars, Shah worshippers. Y hay otro paso cerca del templo Goblin. Aradin and his lot were looking for a way down there. They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Seluna and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. He encontrado la entrada oculta en el templo de Selune. El camino está despejado. Already? If only I'd gone with you instead of Aradin. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. It seems our fates have aligned. Espérate, porque yo no me quiero ir todavía. ¿También quieres ir a la luna? ¿Por qué? Unfinished business, and a lifetime of regret to repair. I helped overthrow Ketheric Thorm and his dark justiciars years ago, but I failed to prevent him from unleashing darkness across the region before he was defeated. I spent years researching the curse, trying to put an end to it. Nothing has worked. Yet, if I can join you and get close to Moonrise, perhaps I can lift this curse.
same as you may find a cure for your infection. ¿Y qué de la arboleda? I've chosen a successor as first druid, Francesca of the High Forest. A bird's already been dispatched to summon her. ¿Quién? Precisely. Who indeed? You do not know, and neither do any of the others. The Grove needs to move beyond the mistakes of the past. What it needs is an unknown quantity. An outsider who can enforce the Oak Father's teachings without bias. This is why I chose Francesca. She will restore simplicity and purity to the Grove in my absence. Entonces parece que estará en buenas manos. Deberíamos partir ya. Indeed. We've quite the journey ahead of us. Vale, pero ¿este qué pasa? ¿Se une a nosotros o algo así? ¿O cómo va? ¿O nos reuniremos allí donde... no sé? A ver, ¿qué pasa? No sé ni dónde estoy. Ah, estoy en la arboleda, vale. A ver. Viaja a las torres de Alzaluna. Encuentra una forma de llegar a las torres de Alzaluna. Hemos descubierto dos formas de llegar hasta las torres de Alzaluna. A través del paso de montaña o a través del Underdark. Halsey nos ha dicho que los seguidores de la absoluta han alterado los parásitos. Si queremos respuesta debemos acudir a la base de la secta en las torres de Alzaluna. Cruza la entrada secreta. Hemos abierto una puerta secreta en el antiguo templo de Reúne. Lleva al Underdark. Viaja a través del paso de la montaña. Halsey nos ha dicho que hay un camino que llega a las torres de Alzaluna a través de un paso de montaña, pero que puede ser peligroso. Ya, pero nosotros lo haremos por el Underdark seguramente. Porque tenemos que hacer, vamos a hacer todas las misiones del Underdark. Vale. Pues dicho lo cual... A ver, vamos a salir de aquí. Vale. Aquí está lo de los Githyankis. Este es el paso de montaña. Aquí hay un paso y aquí encontramos otro. Pues no me acuerdo dónde era, por aquí abajo había otro paso. ¿Era esta cueva? No sé dónde era. Vale, a ver. Nos queda hacer la parte de... teoría de la ribera. Bueno, el pantano este. Y esto de lo que... Ya que ya somos nivel 5. ¿Qué hacemos? Pero vamos a ver si nos hacemos esto. Ahora, que tenemos más nivel. Claro, con más nivel tenemos ataques adicionales y todo, ¿eh? O sea, que es que no es igual. Vale, yo me arriesgaría. Gente. Vale, yo iría con Carlach por bajo. Estos tres que se queden en sigilito por aquí. A ver, desde aquí los veré a todos. A ver. Vale. A ver. Mi personaje aquí. I'm ready. Esta. Aquí. Gale. Vamos a intentarlo, gente. Gale. Aquí. ¿La puerta arriba? Sí, ¿no? Sí, vale. Y Carla. Vamos por bajo. ¡Yuhu!
Vale, tío. Vale. Vamos a ver qué pasa, tío. A ver, podría intentar... Espérate. Podríamos intentar... tener el primer ataque, ¿no? O hablamos directamente. Es que si hago el primer ataque, se va a quedar este. Y nos puede limpiar, ¿no? Mejor no, ¿no? What easy prey you make, walking right within my blades. Vale, todo esto lo vamos a pasar, que ya lo hemos visto 20 These veces. creatures are so simple to ensnare, but Forgiveness, Kithrak. and as for you, Vale, juego de mano. why shouldn't I run you through this instant? Bárbaro. Intimidación, rugir. Eso así. Mira, con este tengo ventaja con la armadura. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Toma, cabrón. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. You make good use of silence. Too many think hot air will save them. If I have no use for you alive, I'll have your death slow and sweet. Understand? A vessel fell from the sky. We seek a precious weapon that was taken from it. You suddenly feel a strange anxiety take hold. Not your own, but that of the artifact. Vale, lo de artefacto. Va buscando el artefacto, eso lo sabíamos ya. Artifact does not want to part from. Help us find it, and I will leave your blood beneath your skin unspilled. Vas a tener que empezar por el principio. ¿Qué arma es esa que buscáis? Quizás sepa algo, pero no te va a salir gratis. You haggle with your own life, fool. Be silent and hold still. He begins to move his hand in a quick flurry of gestures. Conocimiento arcano. You realize he's casting detect thoughts. Detectar pensamientos, hijo de puta. Por cierto, a ver, he guardado, ¿no? Sí, vale. Resistirte al escrutinio mental. Venga, va. Nothing even approaching a useful thought in that skull. I ought to just kill you. Es que hagas lo que hagas, te quieren matar. ¿Te imaginas que ahora lo hago todo? Podría resultarte útil si me dejas con vida. Quizá pueda buscar esa arma. Deberías irte. No tienes ningún derecho a decidir sobre mi destino. Intimidación. Detectar pensamientos. A ver. Esta, la primera. Hostia, es que es un 15 y no tengo bonificadores, tío. Bueno, sea lo que Dios quiera. Madre mía. Pifia. Help. Absurd. You're already a... Baratha! At once. Se acaba. Hala, huye, cobarde. Ya te pillaré. Vale, espérate. Tiro perforante. Golpe apresador.
Hostia, que se la han cargado, gente. No ha podido ni tirar. ¿En serio, tío? ¿En serio no ha podido ni tirar, tío? No me lo puedo creer, gente. ¿Dónde está? Está muerto completamente. Hostia, la mata completamente, la hija de puta. Madre mía, ¿eh? Ando padísimos aquí, ¿eh? Saeta nivel 3. Te la vas a comer. Esta que lleva el arma esta no me fío un puto pelo. Bueno, pero esta no me puede hacer tanto daño. Porque hay una que salta. Creo que es este el que salta, ¿eh? Saca esto también. Espera, Gale, que te toca. Dale un fuego de estos de los tuyos, guapos. No, la nube de dagas, que era buenísima. Ah. Vale, a ver. Vale. Ah, tonto lo hemos quitado, ¿eh? Lo que pasa es que, joder, tío, yo tenía pensado pegar un par de hostias con Karlach, pero hostia, es que no la han dejado, ¿eh? Es que no la han dejado, tío. Ahora, desangrarte, mamón. Ya han derribado. Madre mía, cómo meten, tío. Hacen mucho daño, tío. No me paralices, tío. Hija de puta. Encima. Bueno, y me ha matado de todo. Madre mía, toma, toma, toma. Y me echa al suelo y todo, ¿sabes? Madre de amor hermoso. Bueno. ¡Boom! ¡Hala! ¡Dios! ¡Qué cómo le he metido! Por gilipollas. Vale. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hacemos? ¿Nos vamos a tomar por culo de aquí? ¿Y volvemos luego? Ya que hemos matado a uno. Que son nivel 6 estos, tío. ¿Puedo salvarlo? ¿Tiene ayudar? No tiene ayudar, ¿no? No, no tiene ayudar, gente. Vamos a ver.
No me digas que no la ves, tío. ¿No lo ves? Ah, que no me queda movimiento. Me tiene que quedar, ¿no, gente? ¿Seguro? No sé. A ver, ¿puedo usar algo de lo que tengo aquí? ¿De todo lo que tengo, gente? ¿O qué? No tengo potis, tío. Hostias, qué bien. Gracias, señor. Gracias, señor. Vale, bueno, me vale. Hostia, espérate que queda este cuidadito. Este revienta. Ese revienta. Este revienta. A ver. Ahí. Dime que sí. Toma, cabrón. Yes, 24, ¿eh? ¡Buah! Pero claro, ahora no me puedo curar. Me cago en 10. Joder. No me puedo curar. No me queda para curarme ni nada. Hostia, mira, el hacha. Lo tengo aquí. Gente. A ver, Jul, no. Vamos a ver. Tú eres un hacha que pegas hostias. ¿Por qué pone movimiento, tío? Ahora, objetivo no válido, ¿por qué? Ah, no, que este es el que está muerto, coño. ¿Dónde está el otro? Ah, aquí. Vale, vamos a ver. La hija de puta esta. Es que estoy en una posición mala, tío. %. Vale, y ahora podría usar esto e irme de aquí echando hostias, yo qué sé. Aquí abajo, tío. A lo mejor me da tiempo hasta salvar a esa. A ver. Hostia, ahora viene por mí por aquí. Hijo de puta. ¡Qué hijo de puta, tío! Hala, a la mierda todos. Bueno. Es que no me ha dado tiempo. Es que, claro, tendría que haber entrado en combate antes, tío. Porque es que no he podido jugar con Karlach, tío. No me da tiempo. Con Karlach puede ser que prácticamente me liquide a uno de golpe. Lo único que podríamos hacer es intentar...
No sé. Atacar desde aquí, tío. A ver, con este no puede. Eso ya es... Tiene el nivel máximo. O sea, con eso no se puede, gente. Lo suyo sería ir por aquí. Por este lado. A ver. Sorprenderlo por aquí. A ver. Lo que no sé yo si se irá o no se irá, tío. ¿Se irá, tío? ¿Dónde está? Por aquí. Like a vandal. Bueno, voy a probar suerte, gente. Quiet. A ver, ¿cómo puedo darle a este un copón? Ahora, desde aquí arriba... Puedes... cabrón! Ya es como me ha pillado. A ver, haz una grabación aquí. Rompespaldas. ¿No tiene por aquí la acometida, tío? ¿Dónde estaba la acometida? Ya no tengo acometida con esta arma. Ataque temerario. No sé, tío. The hammer's gonna fall. What easy these forget. And as for you, tell me, why shouldn't I run you through this instant? You are a waste of flesh. Perhaps the worms will have use for you. Baretha. At once. Vale, él se va igualmente, ¿eh? Ataque temerario. Espérate. Ahora que tengo yo la oportunidad, voy a meter a estos ya en juego. Eso es. Tenacidad. Vale. Vale. No veo. Es que lo van a matar ya, ¿eh? De puta, déjame. Tío, es que es imposible. ¿Hay alguna manera de que no me la maten, tío? No sé, tío. Pregunto. Espérate, tío. Necesito moverme. Es que estoy mal puesto aquí, tío. Estoy muy mal puesto, gente. Muy mal, tío. Vale, si le doy a este lo mato, ¿eh? Qué lástima que no... Mira, este también está tocado ya, también. Vamos a ver. ¿Le ha puesto a nivel 3 o no, tío? No sé si le ha puesto a nivel 3, gente. Vale, a esta le queda un golpe. Vale, ese ha muerto. Madre mía, cómo meten, tío, ¿eh? Hijos de puta, tío. Vale, me queda esto.
Vale. Me tengo que ir. Si no, es que si no voy a morir 100%. ¿Dónde me puedo poner, tío? ¿Por qué no puedo andar más de 14 metros, tío? ¿Cómo voy a poner aquí? Gente. Ahí. Ahí. Parálisis. Ya me ha paralizado, hija de puta. ¿Quién es? Ah, se ha venido para acá otra vez. No me falles ahora, por el amor de Dios. Como... No, tío, no puede ser verdad esto. No, tío. Es que no puede ser, gente. Bueno, a ver. Ahí le daría, ¿no? Joder, macho. Dance macabre. Vale, vamos a ver. Curar heridas. ¿Y no tenía que curar en masa o no sé qué historia? Es que a veces que no sé por qué los conjuros no están como tienen que estar, tío. No entiendo. Vale, podría sacar otra vez el arma. Porque este se me ha alejado. Entonces la saco otra vez. Y la tomamos por culo. Porque ahora le tocaría el arma. Está casi muerto, tío. Este me remata. Ah, no, va por el otro. Hala. Eso, remátalo, remátalo. No te vayas, cobarde. Vale. Es una putada porque matamos a unos cuantos, pero no llegamos a tener el poder para matarlos a todos, tío. A este si la pudiese, si se hubiese puesto aquí la podría haber empujado. Pero ahora acabo con ella. Como no tengo ni pote ni nada, tío. A curarme guay. ¿25? ¿En serio? Defensa alta. No puedo huir.
Got to move. Hijo de puta. Buah, me pilla. Ah, no llega, no llega, No llega. Hijo de puta este, ¿cómo se ha escapado? ¿Cómo se ha escapado este, tío? Arma espiritual. ¿A qué le toca? Ah, vale. No puedo viajar directamente, ¿verdad? No. Y viendo por dónde irme. Ya está, anda a matar a cuento, ¿eh? Estoy viendo por dónde irme, tío. Have to keep going. ¿No la puedo tirar? No, vale. No tengo nada, tío, que me sirva de curación, tío. Ah, sí, tengo una poti. Una. Vale. Y esta no sé yo para qué... Hombre, a ver, corremos más que ellos, ¿eh? Es lo bueno, tío. ¿Quién ha hecho ese tiro? Me toca. Vale, me puedo curar también, pero... buscando alguna puerta o algo que pueda meterme dentro, ¿sabes? Si nos metemos dentro de una puerta estamos salvados, ¿eh? Aquí dentro había un refugio. A ver, el de los Centaurian, eso. A ver, que no sé dónde estoy. Me he perdido. Por aquí, ¿no? Aquí, vale. Tampoco quiero ir en plan recto, ¿sabes? O si no, la arquera me puede pillar, ¿sabes?
Hostia, ¿podré tocar esto? Espérate. Que si lo puedo tocar, puedo huir, ¿eh? Ahora sí que me deja, tío. Vale, bien, perfecto. Ahora sí que me ha dejado, gente. He escapado, tío. Ya está, tío. Es que así, a ver si los puedo revivir y tal, ¿sabes? Se acabó. Está muerto ya, ¿no? Vale. Vale. A ver si funciona ahora lo del tonto este, gente. No time for Danny. Fate, dost thou require a new ally? Or mayhaps a resurrection instead? Then thou must return with the proper payment. A todos. This is the price of balance. Aquí está lo bueno. Venga. Rapidito. Rapidito. Y ahora vamos a descansar y vamos a ir a por los dos que quedan. Puto Githyanki de los cojones. Vale, ¿qué hacemos ahora? Porque en la misión esta de los Githyankis... Es que total, cuando me llevé a Lizel, nada, no sirvió de nada. Así que ¿para qué me la voy a llevar? Pues nada, descansamos y nos volvemos a ir para allá. Venga. ¿Otro sueño? ¿Quién viene ahora? ¡Hostia, mira! El oso lechuza que rescatamos del templo. Trato con animales, hacerle señas para que se acerque. The cub tilts his head. He does not trust you. Yet. Acercarte. Guardar la distancia. He steps closer, hesitantly. Careful. Once that thing's eaten through the camp, it might start looking at you hungrily. Alarmed by your companion's approach, the cub flees into the forest. Ay, I'm not chasing after it, if that's what you're thinking. ¿Imaginas que nos mata a todos cuando se hace grande? Sería la polla. Bueno. Vale, ¿cómo era esto? No, tío. Me hago la picha un lío. No, hoja de personaje. Hostia, ¿dónde está el...? Alquimia.
Sales. Aquí pone, traes todos los ingredientes. La decoración mayor requiere cenizas de bálsamo. Ah, falta bálsamo. Estas podemos hacer un par de ellas. ¿Esta qué hace, tío? Ah, para tirarnos... Ah, mira, esto nos sirve para cuando hayan caídas que te hacen daño, ¿no? Cociendo con los animales... Recetas nuevas de velocidad. Elixires. El del coloso. Espérate, que ya se ha puesto aquí de todo. A ver, filtrar los fabricables. Aceite de precisión. A ver, ¿cómo más pociones de curación? Ah, que ahora puedo hacerlas con otras cosas. Vale. Bueno, algo mejorado. Vamos a por esos hijos de putilla. ¿Dónde están? ¿Dónde está el puente? Aquí. ¿Se han ido? ¿O están por aquí todavía? Hostia, que me han pillado. ¿En serio?
Ah, que estaba aquí esta, gente. Pues... espérate. La podríamos haber ido con sigilo. Va, espérate. Voy a cargarlo y lo hago. Es que no sabía que estaba arriba. Es que ya de paso me pongo detrás y la tiro, tío. Hombre, claro. La tiramos al precipicio. Mejor, ¿no? Breathe deep and move. What path lies before me? He grabado después de hacerme las pociones, ¿no? Sí, tengo 10. ¿Dónde está la perraca esta asquerosa? Bueno, voy a coger con esta porque tendrá más fuerza. Como que esta no fallará. Aparte, creo que tiene alguna habilidad especial para esto. A ver. Cuidado. No sé si tengo alguna habilidad especial de empuje. O era algún tipo de ataque a lo mejor. Vale, a ver. Ahí está el otro. Está donde se quedó el otro, ¿no? Por aquí abajo estará. Aquí. Esta es la chunga, ¿eh? Coño, tío. ¿Dónde estás? ¿Está ahí? Vale. No, ok, se va a quedar por aquí también. Y esta también. Esta se va a quedar pues por aquí. Vale. I'd love to, thanks. ¡Empieza la fiesta! ¡Los de puta! ¡Ay! Que me he caído. No me he caído. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Vuelve a empujar. Lanzar. Lanzas a un personaje o un objeto del entorno. ¿No puedes lanzarlo? Cabrón. ¡Qué cabrón! ¡Cómo me la ha liado! ¡Cómo me la ha liado, gente! ¿Y si voy con otro personaje a intentar empujarlo? ¿Me la juego? Espérate, me la voy a jugar, ¿eh? ¿Qué haces? No, 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 si no quiero hurtar. Quiero que lo empujes. Toma. Gilipollas. Vamos a matar a uno y luego al otro, ¿no? Checkmate. Vareza. Ah, esta es la jodida. Ah, esta es la pelo blanco. Vale. Le toca a mi personaje.
Ah, grosso. Hostia, pero no puedo tirar más. Hostia, pues me ha fallado eso, ¿eh? Vale, tiro este. Ah, vale, pues no se puede. Fuck yes. Vale. ¿Qué hago? ¿Intento bajar a darle? O me espero, porque si no... Es que va a subir seguro, gente. Como va a subir seguro, mejor me espero. Y le disparo. Me la juego, tío. Lo que sé. Vale, esta antes es que he hecho un empuje. Espíritus guardianes. Invocas a los espíritus para que te protejan. No, voy a tener un... Se va a comer una saeta como el puño. Hombre, claro. Y ahora tiro yo mi cosa esta. Esta la voy a dejar al lado de mí, ¿eh? Sí. Vamos a dejar aquí. Porque seguramente va a saltar el hijo de puta. Y como va a saltar, la dejamos por aquí. Porque va a saltar seguro. Bueno, está sorprendido. Vale, le toca a esta que se va a quedar ahí. Le toca a esta. Nada, pues sigo intentando. Ah, le puedo lanzar cosas ahora que me acuerdo, tío. ¿Por qué no puedo tirarle esto? Es que están enfurecidos. Vale, vale, vale. Vale. A ver, ¿no es lo mismo? ¿O no puedo? No sé. Pero... ¿alguno le daremos, no? No. No, no. No le damos, ¿no? Perfecto. Acto certero. Lo raro es que todavía no se haya movido el cabrón ese, ¿no? Antes. Bueno, cabrona. Pues nada. Mira, se ha curado un poquito. Ahora corre. Perfecto. Sube ahí, que te vamos a reventar. A ver si no me mata ninguno. Eso es. Ahora le tiro esto y se acabó, gente. Se acabó. Hala, pa' tu puta casa. Pa' tu puta casa. No me has tocado ni un pelo asqueroso. Parece que se vaya la mierda esta. ¿Dónde está la que había aquí? Aquí abajo. Ya esperas que se vaya el conjuro, tío. Estupendo, gente. Como tengo que hacer en 2 partes. He tenido que huir como un... Madre mía. Y gastarme 600 pavos en resucitarlo a los 3. Pero bueno, así era mi estrategia de mis primeros inicios, ¿eh? Era cuando me había agobiado, digo, nada, huyo, luego tal, luego voy en sigilo. Así, tío. Tarda esto mucho, ¿eh? Y tengo que registrar esto, ¿eh? Ah, vamos por aquí. ¿Se ha ido?
Ya, vale. Oh, oh yeah. Arma psiónica Kid. Cuando la empuña un Githyanki, esta arma inflige de 1 a 4 de daño psíquico de daño adicional. Hostia, entonces esta le viene de puta madre a Laser, tío. ¿Eh? ¿Y por cogerme a Laser otra vez? Nada más por llevar esta arma. Bueno, guárdatela. Media armadura Githyanki. Disco elaborado. Una escritura circular adorna los bordes lisos de material grabado. Me parece importante. Unusual runes are etched on the slate, forming an array of arcs and circles. Conocimiento arcano. Bien. Menos mal. Magical energy courses through the slate. You are flooded with understanding. A mystical map glows before you, revealing a Githyanki refuge within a temple at the mountain pass. This must be the crash that Lae'zel seeks. The slate also reveals the Githyanki's purpose. They are combing the Sword Coast in search of a polyhedric relic of great importance to their queen. Vale, a ver. Esto se lo voy a poner en el campamento. Mapa Githyanki. Esto dámelo a mí. Vale. Let's ride. Bueno, y registramos a los demás también. Porque matamos a unos cuantos. Hello. Ballesta Githyanki. Armadura de cuero tachonada. Esta es la misma. Está ya para vender. ¿Qué más hay por ahí? Yul. Una patata. Espada larga Githyanki. Espadón. Hostia, que llevo sobrepeso. Claro, es que todo esto pesa un huevo. Da igual. Creo que ya estaría todo, ¿no?
Están todos, creo. Arriba no sé si hemos matado a alguien más. Creo que no. Vale, pues hacemos un campamento aquí otra vez. Tenemos provisiones de sobra, o sea que... Furia frustrada. Pues espérate, vamos a ir... ¿Hay algún sitio donde pueda vender rápido, tío? ¿Aquí? En la colonia Miconia, ¿no? Sí. Aquí... Está este aquí al lado. Esto es lo más rápido. Ah, a visitor. You're a welcome sight. I do enjoy a good bargain, if anything in my private collection is to your liking. Bueno, está Githyanki. Me puedo quedar alguna, ¿no? Tampoco es normal, gente. Normalita, no es gran cosa, pero bueno. Guardo una. Esto es ropa, me la guardo. El cable. Cuidado. Iri, cuidadito. Ah, bueno, esto me lo guardé yo para tirarlo. Hey. ¿Ya está? Ah, pero voy a coger una espada guapo, ¿no? Ah, esta, la espada larga Githyanki. Pero no había cogido una... Que si era Githyanki no sé qué. O lo flipaba yo. Sí, ¿no? ¿Dónde está? ¿O era esta? No, esta no es. ¿Cuál es, gente? Bueno. Tío. ¿No era esta la espada que ponía no sé qué? ¿O era la armadura o qué era, tío? Vagabundo. Gente. No, la grasa no, que puede ser útil. Pero vamos a ver. Un segundo, gente. Very well. No teníamos la espada esta especial. ¿Lo del daño psíquico no era esto? ¿O que la cogió Fosforiel lo que ha hecho al final? Que no sé quién la cogió al final. Es que hay que llevar cuidado. Claro, porque, por ejemplo, este lleva
Claro. ¿Veis? 3 de 12, pero porque esta no tiene destreza, claro. Pues si la mira esta personaje... Claro, fíjate. 7 de 16, igual. Sí, lo que pasa es que la mía es un +1. ¿Vale? Entonces, pues, por eso. Vale, pero al final la espada yo no sé... Es que a Wendy's. ¿Yo lo he flipado o qué, tío? Está grabado, ¿eh? Se lo daré a Leice, a lo mejor. Es que a lo mejor una vez que la tenga ella le sale. No sé. No tiene puto sentido esta ahora. No tengo ni puta idea ahora. Sí, tiene que ser esta espada. No, esta no, la otra, esta. Tiene que ser esta, gente. Pero aparte, no es esta, porque ponía 520, gente. O estoy ciego o no la veo, gente. Bueno, a lo mejor el 20 era con lo de Leizel, ¿no? Ay, si la he metido en el campamento, gente. Estoy yo gilipollas. Estoy gilipollas. La hemos metido en el campamento, tío. Y estaba yo aquí ya que no sé. Vale. Enviar al campamento. Enviar al campamento. Enviar al campamento. Ahora Githyanki al campamento. Vamos a ver. Estoy viendo qué hacer. Vale. Bueno, todo esto me lo guardo. A ver, las espadas me las guardo y ya está. Y esto... me lo doy, por ejemplo, a corazón sombrío. A esta. Vale. Bien. Looking ahead. Oh, well, perhaps after I finish my research here, I'll... Welcome back. Have you made any new discoveries? I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. No, este que desde luego pues si te lo tengo que dar aquí. Sí. Guárdate una cuerda. Es que yo no sé si estas cuerdas me valen para algo, tío. No tengo idea, ¿eh? A la suya. Very well.
Vale, Vale, que estamos aquí en el campamento este. Excel. Speak. Espérate. Márchate. Vamos primero a decirle a Hassin está aquí en el campamento. That contraption's a hot ticket item. Might not be our last scrap for its sake. Vale. ¿Qué era eso de tu motor infernal? Old Rusty? Sure. Pinta que para arreglarte el motor tan solo hay que conseguir hierro infernal. Let's hope Damon is as good as he seems. Once my engine's handled, I can Bueno, esto ya hablamos con ellos ayer. Tadpoles, cults, frosty pints. ¿Qué te afecta? Si ya hablamos con ellos de esto. Ahora. A ver. What's on your mind? Tendrás que quedarte en campamento por ahora. Oh, come on. You don't mean... Oh, fine. Vale, vamos a ver al Turel. ¿Este qué dice? Si... ¿Ah? Oakfather's blessings to you. Hostia, cuánta cosa. ¿Cómo es que sabes tanto sobre el parásito? I studied one up close. Closer than most would care to be to those things. A drow attacked me and I defended myself. Eso ya lo vimos. Afterwards, hideous but fascinating. Like nothing else in nature, I'm glad to say. Vale, esa maldición de la sombra de la que hablas, a ver, no puede ser tan mala, ¿no? It's had the whole region around Moonrise Towers in a chokehold of darkness and despair for years now. Those who remained are shadow cursed. If you don't die at their hands, then you become one of them. We have to get to Moonrise, but the less time we spend in its blighted surrounds, the better. Y la fortaleza secreta del Underdark, seguro que sabes algo más al respecto. But I'm quite certain it can still be found. Vale, me da la impresión de que te sientes responsable por esa maldición de las sombras. There's hardly anyone left to share the responsibility with. Few who witnessed the fall of Moonrise still draw breath. What Ketheric Thorm unleashed is not something that nature can undo by itself. I must do what I can. I studied the Shadow Curse for years, but to truly understand it and stop it, I must reach its source. Vale, ¿sabes cómo detener la maldición de las sombras? Vale, hay que acercarse más. Hasta que no lleguemos, nada. ¿Por eso fuiste con Aradin? ¿Crees que podrías encontrar esa ruta en Alzaluna? ¿Que podría él? Digo, me suena algo a Aradin. No, Aradin o Eredin, de The Witcher 3. De la cacería salvaje. El jefazo. Antes de la celebración con los Tieflings espero no haber pasado. Ha sido el calor del momento, ¿eh? There are few things that are too strong for me. And cast those regrets aside. You did not get caught up in the moment. You seized it. In other circumstances, I would have done the same. ¿Tú crees? Perhaps. But best to not dwell on nights past. There are plenty more yet to come. Vale, ¿te estás adaptando bien? With such stimulating company? Never better. Espero que te estés adaptando bien. With such stimulating company? ¿Por qué se repite esto? Vale, a ver, ¿dónde está Lacer? Que no la veo. Gale. Raska. Ica, ¿dónde está? A ver. Arlak. Corazón. Starion. Le dice el cariño. ¿Dónde estás? Aquí, vale. Speak. Speak. Es una serpiente cuando va a decir speak. It is done. Vale, tía. Hay que subirla de nivel también, ¿eh? A todo esto. Vale, pero vamos a hablar con ella primero, ¿no? Speak.
En cuanto a ese jinete de dragón con el que nos encontramos... Your skull trembles, your parasite wriggles. Lae'zel sees your memories of your confrontation with Kithrak Voss. Voss, Gestil Kithrak, Knight Supreme, an honorable warrior, Vlaakith's finest. He'd have led us right to the crash. Instead, he watches from the skies like a falcon, and we are his prey. Skvar, an unexpected complication. I am vexed. And more so, impressed. A lesser woman would be adorning the road as a shredded corpse. Yet your head remains firmly atop your shoulders. Impresionante, es lo más bonito que me has dicho nunca. ¿No te importuna que yo haya matado a uno de los tuyos? Why should I mourn a Sarth who failed Gestil Kithrak's orders? I do not honor mediocrity. Now, to the point. The crash is not far from where you met Voss. We must go there immediately. Unless, of course, you'd rather sprout waxy tendrils where there were no tendrils before. ¿Y si el Kithrak Voss nos encuentra antes? Keep me at your side, and I will invoke protocol. It is my people's duty to aid infected Githyanki. Sí, pues la última vez no pasó lo mismo, ¿eh? Esos sueños perduran en mi recuerdo. ¿Crees que regresará esa extraña presencia sobre tu disputa con corazón sombrío? Eso. It is over where I am concerned. Muy bien, así me gusta. Me alivia oír eso. No sobreviviremos a esto si no permanecemos It is juntos. through conflict that we strengthen our bonds. Yet I do not recommend Shadowheart seek it again. Vale. The next resolution may not end in her favor. Ok. Estos sueños perduran en mi recuerdo. ¿Crees que regresará esa extraña presencia? It is certainty. I had assumed our parasites served a Geich elder, but I believe they serve a greater master still. Vale, un amo más poderoso. ¿Qué o quién puede ser? A question that burns in my belly day and night. Elders and collectives abide by their own tenets. It would require a powerful creed to unite them. And now this voice, this creed, finds our own ears. If it reaches this plane, it may reach others. Voy a poner fin a nuestro escarceo. Si es que puedo llamárselo así. Espérame en el campamento. ¿Le tendré que poner fin al escarceo para poder ir con otro o no? One couldn't, and one shouldn't. Ah, que no se puede. Do as you like. The loss is not so much mine Sí. as yours. Ya no habrá más sexo, ¿entendido? Ahora que lo pienso he cambiado de idea. Ya no habrá más sexo, ¿entendido? You made it abundantly clear. Vale. Marcharte. Vale, voy a hacer una cosa. Que voy a coger la armadura que tiene. A ver, espérate. A ver, Lae'zel. Tu armadura. Bueno, hay que subirla de nivel primero. Vamos a subirla de nivel. Arcos de clase. Bueno, aquí no hay nada nuevo. ¿Es esto? Ataque adicional. Ah, solo es un nivel, ya está. Es que no tenemos más historia. El ataque adicional, ya está. Vale. Bien. Uy, la dejé peladita esta señora. Madre mía. La dejamos pelada, ¿eh? Lleva armadura de seda de araña. Era ligera, esto es una mierda. Ah, no, que pensaba ponerle esta a la otra, pero no. Vale. Bueno, voy aquí a la caja que estaba por aquí. What lies within?
Coño. Por tipo no. Ya. Venga, va, sí, por tipo, sí. Espérate. Vale, aquí. Esta es la misma que tenía ella, ¿no? O la suya, ¿dónde? No sé dónde está. A ver, aquí estará la espada especial esa. No, esta es la que quitamos. Y la espada chula es esta, la psíquica. Esta es. Equipar. Vale. Vale, todo esto lo tendremos para venderlo por ahí. Vale. Casco. No tengo ninguno bueno, ¿o qué? Ya no tengo nada, tío. Voy a tener que quitar toda aquella, ¿eh? Sí, porque me falta equipo, tío. Me falta equipo, gente. All's well that ends not as bad as it could have. Speak. La putada es que no puedo hacerlo todo así, tío. You believe you can survive with, as you say. Tengo que quitarla del grupo, ¿sabes? What's up for discussion? Y meterla esta en el grupo, porque si no, no puedo, tío. Aces. Ah, vale. Wanna dance? El yelmo ese también. Bueno, podía haber... Bueno, se lo doy a Faforiel y ya está. Esto le viene bien a ella. El paso brumoso... Bueno, este también me lo llevo. Y estos anillos, velocidad de movimiento y potencia arrojadiza. ¿Esta no tenía para lanzar la otra? Vale, de momento así. Ahora, en pelotillas te has quedado. Never a dull moment. What's on your mind? Sounds boring. Ah, ¿Por qué tengo que repetirlo todo el viaje? Always at your side. Speak. Me encanta cuando dice eso, tío. It is done. Vale, tío. A ver. Oh, enough waiting. I crave blood. El modo del castigo. Guantes. Tenemos por aquí algunos. Esta lleva el aura del espíritu demoníaco. Ah. La criatura... Es que esto es la criatura invocada, ¿eh? Es que esto... Claro. Alcho espiantes. Al impactar con un ataque sin armas, ¿qué importa este objeto? Tiene dos cargas de la lámpara. ¿No? Guantes de heroísmo. De fuerza, ¿no? Canalizar juramento. Cuando uses conjuros de canalizar juramentos. Dedos ágiles. Pues también podría ser útil. Venga, estos. ¿Por qué no?
Vale, las botas esta Githyanki es una mierda. Espérate. Botas de zancadas. Esta. Ropa de Leicel. Ah, pero esto es ropa. Sí, ¿no? Esto es ropa. Vale. Y ropa interior. Vale. Aquí ponemos este, el amuleto del paso brumoso. Que te la pone como un oso. Uno de los anillos que le he puesto, que es el de movimiento. Y este no tengo más. Vale. Falta la armadura. La tiene esta tía. Ah, espérate. Bueno, la puede equipar ella directamente. Eso es la armadura. ¿Cuál es, tío? ¿Es esta? Cota de escamas. Era esta, ¿no? Armadura de cota guarnecida. Creo que es esta, sí. Sí, sí, es esa. Esta es. Esta es. Ocultar durante los diálogos. Vale. Vale. Así me vale. Me vale. Date buen gusto de mierda de botas que llevas, chaval. Ponte unas sandalias de estas guapas, bonitas. O estas que son más bonitas. Ah, unas sandalias, coño. Bien, bien, bien. Vale, ya está lista. Ah, nos vamos. Hostia, que viene otra vez la lechuza. Cuidado. The cub holds out his leg, revealing a ragged wound. Naturaleza o supervivencia. Primero inspeccionamos, ¿no? Vale. The wound is superficial, the edge is torn and jagged. Probably a Knoll's crude blade. No lo hizo eso. Bueno, ahora supervivencia, intentar limpiar la herida. No jodas, coño. ¿En serio? The wound splits open, ¡Ah! a fresh trickle of blood spilling out. No fastidies, tío, no. No. Me vas a joder la vida, tío. Es que no tengo más, tío. Es que no, la última es esta, gente. Es que la última es esta, tío. No, no, es que es esta. Acaba de guardar el juego, tío. Me cago en 10. Bueno, nada, es lo que hay, tío. Pobrecito. Me da lástima, tío. Nada, bueno. Ya a comer ya, Luego a la tarde ya viciada. Nos vamos a la tetería. Vamos aquí a la tetería. Nos queda esta zona, ¿vale? Hay que encontrar a Tita Ethel. Que no sé dónde está. Y por aquí ya estaría todo.
Esto ya es para viajar e irte. Sí. Nos queda eso solo, gente. Explorar la tetería y ya el Underdark. Terminarlo. Vale, pues empezamos, hicimos el principio. Vale. Pues eso. Pantano putrido. Voy a ponerle título al de hoy. Todo lo Githyanki. Vamos a averiguar dónde se ubica el Kretz. Sería buena idea ir allí en busca de respuestas. Ah, pero tenemos... ¿Dónde? Mostrar en el mapa. Hay que... Bueno, nada. Hay que irse. Antes. Vale, vale. No. Hay que irse, hay que irse. Ah, vaya, ya está. Nos vamos. Mañana más, gente. Hoy capítulo más corto de lo habitual. Estáis ya acostumbrados a capítulos de 4 horas, gente. Yo, a mi gusto, son demasiado largos para el espectador. Porque ¿quién tiene 4 horas para estar viendo? O te lo puedes poner de fondo. A dormir o algo. Pero bueno. Es que tampoco voy a dividir los capítulos. Los podría dividir. Si hago 4 horas de directo, dividirlos en capítulos de 1 hora. Pero de todas maneras, gente, pues nada. De todas maneras, YouTube te guarda. O sea, si tú has visto 1 hora, cuando te sales del vídeo, luego vuelves a entrar y te deja por donde lo habías visualizado anteriormente. O sea que tampoco, yo qué sé. Es que si no, tantos capítulos, luego no sé, tantos vídeos, no sé. Pues, no sé, no me gusta tampoco. Nada, me despido ya, gente. Mañana más. Besazo. Hasta mañana. Chao, chao.